de teoría. ¿Sí? Listo. Vamos a empezar. No sé por qué retrocede. Listo. En primer lugar, Scrum es algo relativamente nuevo en la industria de tecnología e información. Aquellos que son ingenieros de sistemas, software, etcétera, los otros colegas ingenieros desarrollan bastante Scrum mucho o con mucha más anticipación que nosotros, porque ellos nacen con esta estructura de conceptos. Nosotros somos más de Lean Construction, si ustedes se dan cuenta. Ahora vamos a ver las diferencias igual. Pero son herramientas o son conceptos que vienen a revolucionar nuestra mente, son herramientas que permiten o finalmente van a permitir abrir nuestra mentalidad a nuevas formas de trabajo. Y la verdad, cuando nosotros queremos adoptar una nueva forma de trabajo, a veces es difícil por dos razones. La primera, porque nosotros no estamos atentos, porque no queremos, es difícil para nosotros. O la otra, porque a pesar de querer, la empresa, el medio, el mercado no lo quiere, ¿sí? Pasan esas dos cosas. Por lo tanto, es importante que por lo menos a nivel mental, a nivel personal, podamos estar abiertos a los cambios. Les contaré una historia, ¿no? Lean Construction, aquellos que ya conocemos esta filosofía y que nosotros decimos, uy, hay que aprender a aplicarla. En el 1993 ya había libros o documentación, pero en el Perú, por lo menos, no todos la aplicaban o la desarrollaban. Era bastante complicado, la gente probablemente no creía, no había tantos estudios, las personas no se lanzaban y se conformaron. Ya después del 2000, finales del 2017, 16, comenzaron recién a pegarse muchas más personas a esta filosofía y a comenzar a investigar y desarrollar, ¿no? Y ahorita 2020, 2021, el Facebook o los chats o las empresas de capacitación ya nos tienen cansados, ¿no? De todas las opciones o posibilidades que se puede abrir en Lean Construction. Lo mismo está pasando con Scrum. Ahorita, que probablemente no todos estén con los ojos abiertos o no todos lo conocen, está ahí, ¿no? Como que temerosa, usamos, es igual a Lean, no es igual a Lean, ahora lo vamos a ver, pero es un cambio. Así como todas las alternativas de cambio, siempre les recomiendo a ustedes que la acepten, la entiendan, que para eso se trata el curso, puedan entenderla y después la apliquen. Si bien no están por ahí, no todos están en proyectos de elaboración de expedientes u otro tipo de proyectos, yo les voy a comentar en qué tipos de proyectos se pueden hacer e incluso a nuestra vida diaria o a nuestro planeamiento de cosas que tenemos que hacer como desarrollo personal se puede aplicar. Lo importante es que no dejen de aplicar la herramienta, porque aquello que no aplicamos se desgasta, no olvidamos y ya no nos sirve, ¿sí? Entonces, importantísimo, chicos, lo que les estoy compartiendo, por favor, lleguen a aplicarlo en otra área si es que no tienen expedientes técnicos o no se están desarrollando en expedientes técnicos. También les comparto con ustedes que en paralelo yo estoy haciendo una capacitación in-house a una empresa que hace netamente elaboración de expedientes técnicos y estoy capacitando a un grupo de profesionales que están trabajando en esto para que implementen esto de las herramientas. Así que no solo es un tema personal, ya hay empresas, o por lo menos hay una empresa que ha creído en esta propuesta y que lo ha implementado y lo estamos implementando con ellos. Así que probablemente sea una alternativa de desarrollo o gestión de expedientes técnicos. ¿Sí? Así que los invito a que ustedes también puedan comenzar a compartir todo esto y lo que vamos a desarrollar en las clases en sus empresas, compañías, grupos de trabajo, incluso creo que hay acá algunos estudiantes o de manera estudiantil, porque también se puede usar para algunas cosas que hacemos los estudiantes. Entonces, el primer cambio viene en la mente y no se sientan solos, las empresas ya están apostando por esto. Listo. Primera parte, vamos a entender en grandes rasgos de qué trata Lean Construction, ¿sí? Como herramienta. ¿Por qué? Porque es importante desligarnos como Scrum de Lean Construction, ¿sí? Vamos a comenzar a entender las partecitas de todo este armazón. Entonces, primero el Lean Construction. Esta es una propuesta que yo he desarrollado. ¿Sí? Yo personalmente considero a manera de Rommel Chayna que Lean Construction funciona de tres maneras. Todo es una filosofía, recuerden, ¿no? La palabra es filosofía de Lean Construction. ¿Qué es una filosofía? Viene de Grecia, viene de los griegos, de una forma de pensar que tenían respecto a algo, ¿no? Como aquellos que creen en la iglesia cristiana, católica, evangelista, mormón, etcétera. Todos ellos piensan, todo eso se basa en el pensamiento, en creer que algo funciona y bajo ciertos parámetros morales, formales, documentados, pero que todo aparece o empieza en la cabeza, ¿no? Entonces lo mismo pasa con Lean, ¿sí? Lean aparece o empieza acá en la mente, en la transformación, en el cerebro. Entonces, yo personalmente propongo que hay tres formas de pensar en Lean, ¿sí? Las tres formas nos van a ayudar a ser eficientes, a ser eficaces, a brindar valor al cliente, es decir, a vivir en Lean, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos tres pensamientos importantísimos? El primero es el pensamiento humano, el segundo es el productivo y el tercero el colaborativo. ¿De qué trata? El pensamiento humano es que nosotros como profesionales, ya sea que estemos en una empresa de elaboración de expedientes técnicos, en una empresa constructora o en otro tipo de empresas,
primero respetemos a las personas, las ideas, las creencias, las oportunidades, el carisma, no al bullying masivo, no estar gritándole a las personas o no estar peleándonos con ellos, ¿sí? La idea es que nosotros podamos ser empáticos, que esa es la palabra del pensamiento humano, que podamos sentir o probablemente ponernos en el lugar de las personas que nos están haciendo alguna consulta o duda y tratar de responderles de la misma manera, ¿no? Aquí se rompe el mito del jefe gritón, del jefe hostigador o del jefe que nunca te escucha porque está ocupado en la computadora viendo Netflix en la obra, por ejemplo. Esos son casos reales que pasan. Entonces, todo esto tiene que romperse en el pensamiento humano. Pensar en las personas, escuchar a las personas y en base a eso trabajar. ¿Ok? Es el primer lugar, ¿no? En segundo lugar está el pensamiento productivo, aquí le he puesto en un grafiquito, ¿no? ¿De qué trata el pensamiento productivo? Ya lo que le importa a los dueños de las empresas y a veces a nosotros, ¿no? Que es producir, 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 mejorar rendimientos, hacer las cosas con menos material y en menor tiempo, ser eficientes, todo eso de producción que normalmente hablamos, no solo a nivel de obra, ¿no? Elaboración de expedientes técnicos, que para nosotros, ¿qué es producción? Para nosotros es entregar los planos en menor tiempo posible, las especificaciones técnicas, entregarlas lo más rápido que podemos, etcétera. Todo eso es producción. ¿Ok? Ahí está el pensamiento productivo. Y en el tercer lugar es el pensamiento colaborativo. Es decir, si aquí pensábamos en cómo se sienten las personas, aquí tenemos que pensar en cómo hacemos que todas las personas que estamos trabajando en el proyecto colaboremos de tal manera que nosotros, como si fuese un equipo de fútbol, tratemos de que como equipo meter el gol, ¿no? Como proyecto, tratar de terminar el proyecto lo más pronto posible. Yo soy un ingeniero estructural, digamos, y por ahí yo si él solo quiero hacer mis planos y revisar, y si el ingeniero sanitario, que también probablemente es alguien que conoce algo de estructuras, o el arquitecto, me comienzan a dar algunas ideas o observaciones de mi proyecto, yo me cierro, ¿no? Y digo, no, yo soy el estructural, yo soy especialista, nadie me tiene que decir qué hacer. Y por ahí el sanitario en otro proyecto le han dicho que hubo un problema con una columna, que no respetó cuantía mínima, etcétera, y me lo comento, y yo como ingeniero estructural, no, yo ya revisé esas cosas y no quiero que toquen mi proyecto. Entonces, cerrarme la idea de trabajar en equipo, de no escuchar al resto de personas, también está prohibido. Entonces, el pensamiento colaborativo nos ayuda a entender que no podemos hacer las cosas solos. Somos un equipo de fútbol, somos un equipo de proyectos, el cual tiene que trabajar colaborativamente, jugar como equipo y de esta manera sacar adelante los proyectos. ¿Ok? Como les decía, estas tres formas de pensamiento han sido desarrolladas por mí. ¿Ok? Sí, y yo las comparto como una forma de vivir en la filosofía Lean. Aparte, no soy el único que piensa en esto de Lean Construction, ¿no? Aparte, están entidades, ¿no? Que avalan probablemente más conocimiento del que yo les pueda compartir. Por ejemplo, existe el Lean Construction Institute, ¿no? Una entidad norteamericana que promueve buenas prácticas en la filosofía de Lean. Ellos desarrollan 5 principios. Yo desarrollaba pensamientos, ellos desarrollan principios. 5 principios clave en Lean Construction. ¿De qué trata estos 5 principios clave? El primero de ellos pues puede ser en cualquier orden, ¿ok? Todo esto es una sinergia de cosas, por si acaso. El primero es optimizar todo, es decir, cuando vivamos en la filosofía Lean, tratar de hacer que todo sea lo más reducido posible, es decir, que podamos recortar tiempo, recortar costos, recortar, pero, ¿ok? Sin dejar de que el producto pierda valor, sin dejar de afectar otras áreas, ¿no? Por ahí queremos recortar tiempo y recordamos costo y perdemos en tiempo, ¿no? Entonces, siempre tratar de optimizar, pero con coherencia. De eso se trata. El segundo punto es minimizar el desperdicio. ¿De qué trata minimizar el desperdicio? De no gastar tanto, no tener tantos desechos. ¿A qué lo llevaría un ejemplo? En expedientes técnicos, a estar imprimiendo y estar botando hojas porque queremos imprimir, sacar borradores, ver cómo se ve la imagen, etcétera. Imprimir a colores, imprimir de distintas maneras. Y tenemos ahí un bloque enorme de documentos que solo lo hemos impreso para que podamos tener alguna referencia o información y que finalmente lo vamos a botar a la basura, chatarra y ni siquiera al reciclaje. Entonces, tratar de minimizar esos desperdicios. El tercer punto está el foco en el proceso y en el flujo. Lo que pasa es que nosotros cuando hagamos un expediente técnico, cuando hagamos cualquier cosa en la vida, todo tiene una serie de pasos, serie de procesos, ¿no? En los expedientes de edificaciones normalmente haces arquitectura, estructura, eléctrica y sanitaria en paralelo, luego compatibilizas todo y hay un flujo, ¿no? Entonces, tú no puedes estar haciendo eléctrica y sanitaria si antes no has hecho arquitectura, ¿no? Has tenido que desarrollar una arquitectura base para que el resto pueda trabajar, ¿sí? Entonces, como tienes un proceso mapeado, tenemos que enfocar en que el proceso se cumpla e identificar que en cada parte del proceso no haya otras cosas como desperdicios y que se esté optimizando todo. Si se dan cuenta, todo es una sinergia de cosas.
El cuarto principio es la generación del valor. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros optimizamos todo, minimizamos desperdicio y enfocamos el proceso, en el camino se puede perder algo que es muy importante para alguien, para la persona que nos ha contratado. Probablemente si nos ha contratado un cliente para elaborar su casa, digamos que estamos haciendo esto, una empresa de diseño, y alguien quiere nos contratar como servidores para que podamos entregarle planos para su casa, comenzamos a optimizar todo, bajar acabados, bajar materiales, reducir resistencias de concreto porque nos vamos al extremo, al mínimo. Y finalmente, cuando le entregamos los planos al señor, y el cliente mira, ¿qué ha quedado de mi casa? Sí, pero la va a salir económica. Mire, hemos hecho un planteamiento de diseño bastante económico, que no tiene tantas cosas aquí y allá. Y cuando ve el plano se da cuenta que es una vivienda, no sé si decir simple, básica, o que no tiene ciertos detalles o no han llegado a captar lo que el cliente quería. Que era un cliente que sí tenía poder adquisitivo y quería gastar y que tenga la vivienda de lujo. Y ustedes no entendieron que querían, como ustedes, como profesionales, hacer una vivienda económica. Cuando él tiene todo el potencial o el capital para poder hacer un megaproyecto, ¿no? Una super casa con buenos acabados. Entonces, si no ha estado bien enfocado la necesidad del cliente, eso es valor. En Lean se le conoce como valor. Es decir, que no estamos logrando el valor que le da el cliente al producto o proyecto que estamos desarrollando. Por eso es importante que a pesar de hacer optimizaciones, minimizar, enfocarnos, etcétera, no se pierda el enfoque en el cliente y en el producto, en lo que se está queriendo desarrollar. Y como quinto principio tenemos la mejora continua, es decir, que mientras avancemos a lo largo de todo este camino, siempre tenemos que pensar en mejorar. Lecciones aprendidas, corregir, corregir, mejorar, mejorar, mejorar. ¿Ok? Todo eso. Entonces, estos 5 principios, como siempre, todo esto está en la mente, tienen que ayudarnos a comenzar a desarrollar o a vivir en la filosofía de Lean Construction. No sé si acá todos conocen Lean Construction, acá les comparto algunas cositas generales ya de lo que se tiene dentro de Lean Construction. Listo. Ahora, todo esto como pensamiento no es nada si nosotros hacemos mejora continua, optimizamos, minimizamos desperdicio, foco, generamos valor, todo, pero yo soy un jefe, como les decía, gritón, que me encanta llamarle la atención a todos, estar molestándolos, presionándolos, etcétera, ¿no? Y no escuchando al maestro de obra, al capataz o al que limpia al que limpia los espacios y que tiene una súper idea de cómo optimizar los espacios, no le quiero escuchar porque yo digo, esa persona, ¿qué me tendrá que decir? Yo soy el ingeniero, el que representa todo, yo he estudiado 1000 capacitaciones en Lean Construction y yo sé todo. ¿Sí? Si a pesar de que yo tenga todos estos pensamientos en el proyecto y yo no soy una persona adecuada o correcta, de nada me sirve vivir en la filosofía, porque estoy perdiendo lo más importante, ¿sí? El respeto por las personas, es decir, la empatía. ¿Okay? Eso es muy importante en los proyectos. ¿Ok? Entonces, si se fijan, de una u otra manera estos conceptos, a los pensamientos que yo trabajo, se referencian. ¿Sí? Lo mío yo considero que son un poco más simples o básicos para, en base a eso, proyectar y trabajar con este pensamiento en línea. Aquí hay un poco más de detalle y más pilares, principios o mejores enfoques. ¿Sí? Depende de cada uno de ustedes, finalmente, cómo quieran vivir esto de Lean Construction. ¿Sí? Listo. Acá les voy a compartir 3 cosas que de todo, porque el Lean es mucho más profundo de lo que les voy a mostrar. Esto no es una clase o clases de Lean, es un recordar para aquellos que ya lo saben y que se han olvidado, o una forma de introducirlos al universo de Lean Construction. ¿Ok? Listo. Entonces, tenemos pensamientos, ¿no? Si se han dado cuenta ahí, tenemos formas en las cuales tenemos que comenzar a ver que tenemos que trabajar en la filosofía. Para hacer desperdicios, por ejemplo, si alguien se quiere enfocar netamente en esta de acá, en minimizar los desperdicios, hay una herramienta muy importante que les puede servir y es esta mnemotecnia. ¿Sí? Esta mnemotecnia trata de la palabra no repetir. ¿De qué trata no repetir? Trata de que esta palabrita nos va a ayudar como acrónimo a poder juntar varias partes que tenemos que enfocarnos en los proyectos. Que nosotros, como imagínense que estamos en una obra de construcción o que estamos en un proyecto de elaboración de expedientes técnicos, ¿ok? Y nosotros comenzamos a generar desperdicios en estos 4 puntos, en estos 8 puntos que yo les estoy mencionando. Ejemplos. El primero de los desperdicios que se puede generar en los proyectos es el no preguntar, es el talento desperdiciado por no escuchar. Es decir, cuando nosotros, digamos, lideramos un equipo de elaboración de expedientes técnicos y por ahí tenemos al cadista, ¿no? O al modelador BIM o alguien que probablemente en nivel de rango sea un egresado de una universidad, practicante, alguien que no le demos el suficiente valor, porque aún no es ingeniero, no es arquitecto, no es un profesional ingeniero sanitario, eléctrico, etcétera, no está graduado y comenzamos a tener ciertas
prejuicios internos. Decimos, ¿para qué le vamos a hacer caso? No voy a perder mi tiempo con el practicante. Pero la verdad, el practicante, el cadista, alguien que todavía está en ese rango, tiene una súper buena idea de cómo utilizar el espacio de trabajo que tenemos. ¿Sí? O se ha dado cuenta que estamos cometiendo un error, que estamos imprimiendo hojas, hojas, hojas y paquetes y estamos botando a montones hojas, cuando probablemente por ahí, si son hojas borrador, podríamos usar el reverso también y así optimizar algo de material, etcétera. No son esas personas que por ahí algo se le ocurre y dice, podríamos mejorar como empresa si hacemos tal cosa, podríamos mejorar si hacemos tal cosa, etcétera. Y como el líder o el gerente de elaboración de expedientes técnicos no quiere recibirlo, nunca escucha esta alternativa y esta buena propuesta. Entonces, ¿qué perdemos ahí? Perdemos la oportunidad de mejorar y el no preguntar nos lleva a eso, ¿no? A desperdiciar talento, ¿sí? De ahí también podemos tener algún problema de retrabajos, es decir, que volvemos a hacer las cosas otra vez. Cuando normalmente en la evaluación de expedientes técnicos decimos, oye, ya terminé de hacer mi arquitectura, voy a ir con el estructural, y el estructural me dice, oye, no, las columnas tienen que ser más grandes, por esto, por eso, por aquello. Listo, ya terminé, ahora sí voy a comenzar a diseñar. Viene el sanitario y me dice, oye, ya se han agrandado las columnas, ahora tengo que poner este ducto, reubicarlo y luego, listo, ya terminé. Ahora viene el eléctrico, el electricista comienza a revisar todo. Entonces, me he estado dividiendo, para la misma actividad de compatibilización, me he estado juntando con el eléctrico, con el estructural, con el eléctrico, con el sanitario, en distintas fechas, ¿sí? Y a eso me he tomado 2 semanas entre reunión y actualización, cuando en un principio era más fácil reunir a todos y hacer una compatibilización de cosas grandes, ¿no? Desde estructuración general hasta ubicación de ductos para que todos estemos alineados, ¿no? Entonces, eso también son las sesiones de colaboración. Pero a veces cuando nosotros no entendemos esto y nos lanzamos a hacer los proyectos, estamos retrabajando, reuniéndonos nuevamente para hacer cosas que hemos podido solucionar con una mayor eficiencia. ¿Ok? Listo. Otro punto puede ser las esperas, es decir, trabajo esperando gente o gente esperando trabajo. Por ahí podemos tener al cadista esperando que le entreguen los bocetos, los planos para desarrollar los detalles y no lo entrega, ¿no? Entonces él está esperando que le llegue el proyecto, estará en el celular, revisando en internet, Facebook, etcétera, pero no le llega el trabajo. Estamos perdiendo horas, hombre, ahí, ¿no? O, o trabajo esperando gente. Le entregamos al cadista los detalles, los proyectos, todo bocetos, esquemas para que haga detalles, pero le entregamos un paquetón enorme, ¿sí? Y la verdad, él no se va a abastecer. Y si bien lo va a terminar, no lo va a terminar hoy día ni mañana, ¿no? Probablemente en todo un mes de trabajo va a recién terminarlo. Y nosotros nos estábamos en 15 días. ¿Qué hemos debido hacer? Si teníamos trabajo esperando gente, contratar a alguien más. O si nosotros tenemos tiempo o alguien tiene tiempo del equipo de proyecto, comenzar a darle ese trabajo, repartir, equilibrar para terminar, ¿sí? Para hacer las metas. La idea tampoco es que el cadista o alguien se quede horas y horas y horas trabajando. ¿Ok? Listo. De ahí, sobre producción, ¿no? Cuando hacemos más de lo que realmente teníamos pensado hacer desde un principio, ¿sí? Probablemente cuando estábamos desarrollando en los planos o en proyectos, planos y planos de detalle, cuando realmente el cliente o el proyecto no nos pedía tanto detalle, ¿no? A veces podemos decir, oye, quiero diseñar y hacer los planos de detalle de esta máquina, o si hacemos modelamiento en BIM, hay una cosa que se llaman los LOT, ¿no? Los niveles de detalle. Y a veces nosotros nos podemos emocionar y hacer mucho más nivel de detalle que el cliente solicitaba. Entonces, producimos más cosas de lo que realmente necesitábamos, ¿no? Y eso es tiempo invertido, es nuestro tiempo que estamos invirtiendo en algo que realmente no le sumaba al proyecto o no era necesario, no era un requisito. Entonces, hay que ser claros en qué cosas necesita el proyecto y hacer lo que necesita el proyecto hasta donde nos lo exige. Sobre procesos, trabajo adicional no percibido por el cliente, ¿no? Esto también de la mano. El cliente no nos pidió y comenzamos a producir cosas que no tienen que ver con el proyecto, ¿sí? Y si bien pueden ser mayores detalles, pero no necesariamente el cliente le toma valor o atención. Transporte, en expedientes técnicos no hay tanto el tema de transporte porque lo único donde nos movilizamos es dentro del espacio de trabajo, si tenemos que ir desde un escritorio a otro escritorio, ubicaciones que sean complejas y de ahí podemos ir al tema de entregar planos, entregar expedientes a las municipalidades, etcétera, que hay transporte que se tiene que realizar, ¿no? Por ahí, normalmente si ustedes o si hay un equipo de elaboración de expedientes técnicos que no tenga un plotter, subcontratan, ¿no? Una empresa que hagan ploteos, ¿no? Y a veces el tema de tiempo es importante, ¿no? Que a veces tienes hasta cierta hora para ingresar un expediente. Por consiguiente, si la empresa que te hace los ploteos está a 1 hora de tiempo de donde tú te ubicas, ya perdiste 1 hora. Buscar una empresa que plotee y que esté cerca, a 10 minutos, 5 minutos de la zona de trabajo, es mucho más eficiente, ¿no? Ya que vas a tener el ploteo
entregado en menos tiempo, simplemente por el tema de distancias, ¿ok? Entonces son cositas que uno si se pone a analizar y comienza a ver estos aspectos, dice, oye, sí, ¿no? Pudimos haber elaborado esto, oye, sí, ¿no? Podemos haber mejorado esto, y así, dándole más vuelta. De ahí inventarios, ¿no? Estoquearnos de cosas que necesitemos. Imagínense que en la elaboración de expedientes técnicos tengamos un plotter, y en este plotter vamos a comprar, el dueño compra y dice, uy, ¿por qué tal se nos acaba la tinta y nosotros estamos apurados imprimiendo? No, no, voy a comprar cartuchos. Y se estoquea de 12 cartuchos para todo lo que va del año. Dice, tal vez nos faltan planos, voy a comprar hojas A3, A1, A2, A0. Y compra así un almacén enorme de hojas, ¿sí? Ya tiene todo el stock para un año. Él se siente cómodo porque dice, igual lo voy a usar porque es para todo un año. Pero ahí tienes dos problemas, ¿no? Que tienes sobre inventario, tienes más de lo que necesitas producir, por lo menos esta semana o es incluso este mes. ¿Qué es lo que puede pasar cuando tienes sobreinventarios? Dos cosas. La primera, que tienes un almacén o un espacio que puede estar siendo ubicado para otra cosa, para una sala de reuniones con los futuros clientes, etcétera. Y lo otro, que este sobreinventario, lluvias, ratas o algún evento, pueda generar que se malogre, se honguee, se carcoman, se desperdicie. Entonces, todo el inventario se pierde. Y entonces es mejor trabajar con inventarios reducidos, es decir, probablemente un cartucho para caso de emergencia y algunos cuantos paquetes de papeles. Y finalmente falta, haber una librería cerca o algún lugar donde podamos conseguirlo, ¿no? Pero no corremos con el riesgo de que todo el papel o el material que hemos comprado se esté dañando, ¿no? Y finalmente los residuos, ¿no? Todo lo que votamos, las impresiones, lo que decía, imprimimos, votamos y votamos un montón de cosas que no usamos. Todo eso son residuos o desperdicios que se generan por el mismo proceso. Entonces, si uno usa una de estas estrategias, la del no repetir, y lo analiza hacia su organización, su oficina, donde está haciendo la elaboración de expedientes técnicos, va a comenzar a darse cuenta de cositas que probablemente solo con este pensamiento, solo con decirles, oigan, señores, tienen que hacer 5 principios, probablemente no se hubiesen dado cuenta, ¿no? Entonces son estas mnemotecnias, herramientas, ayudas o plantillas que te ayudan un poquito más a aclarar efectos de cómo hacer una correcta aplicación o cómo hacer una elaboración de expedientes técnicos eficiente, es decir, bajo un pensamiento Lean. Otro de los pensamientos Lean, otra de las herramientas que nos pueden ayudar para hacer Lean es esta parte del foco en el proceso y en flujo. Es esta palabrita de acá, la palabrita es siempre, ¿no? Otra mnemotecnia, acrónimo de partes más importantes. Con esto deberíamos de asegurar los flujos del proyecto. Tenemos que tener en cuenta 7 cosas que no paren la producción. Normalmente en obras de construcción la seguridad es súper importante, ¿no? Porque tenemos que tener arnés, tenemos que tener casco, barbiquejo, tapoídos, etcétera, ¿sí? En la elaboración de expedientes técnicos, el tema de seguridad no es tan complejo, ¿no? Probablemente ahorita más que nada el tema de los contagios por COVID, ¿no? La mascarilla, careta, separar espacios con micas y otras cosas que finalmente van a poder, o pueden parar los trabajos. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros nos descuidamos con la parte del COVID y alguien se contagia, probablemente tengamos que mandar a cuarentena a todo el equipo de la obra porque no estaba encapsulado, porque esta persona ha estado asistiendo y almorzando con el resto del equipo sin ninguna protección adicional, conversando, etcétera. Entonces, si no ha habido esta medida de seguridad, finalmente vamos a tener que perjudicarnos porque alguien se ha contagiado y no hemos podido prevenir esta especie de contacto directo que se ha podido generar. Son cositas que nos vamos a dar cuenta realmente cuando pase. O si nos ponemos a analizar antes de que pase, ahorita alguien se alarmará y diría, uy, sí, ¿no? ¿Qué pasa si alguien se enferma dentro de mi oficina? Todos nos vamos a cuarentena y no podemos trabajar de esta manera. Mejor que se invierta en comprar unas micas, nos encapsulamos en cada uno en su espacio de trabajo y vamos conversando por teléfono o en las reuniones con careta, etcétera, nos reunimos y comenzamos a avanzar. Son estrategias de cómo hacer las cosas. ¿Sí? Lo importante es que el flujo no pare, ¿no? Que finalmente no estemos todos alejados y haya gente que no puede avanzar, no puede trabajar porque no tiene internet, porque alguna cosa le está faltando. Todo debido a que no hemos prestado la atención al aspecto o el enfoque de seguridad. El otro punto es la información, ¿no? Como les decía, ¿no? ¿Qué tal el cadista necesita información para poder desarrollar el time? Él estará esperando parado y por consiguiente el flujo, si más allá del desperdicio del cadista, el flujo de trabajo se paró. Yo no puedo dar como cadista, me falta información, la siguiente persona que va a tocar la información, que puede ser el sanitario, el electricista, otro, y yo estoy esperando la arquitectura para hacer detalle, no me llega, el resto tampoco puede trabajar. Por lo tanto, por información, por no tener data, estoy parando al resto del equipo, al resto del prende trabajo. El tercer punto es el espacio. ¿De qué trata el espacio? Que nosotros estemos en espacios o salas o oficinas que tengan los flujos de trabajo adecuados, así que nosotros nos podamos parar, ir a los lugares que tengamos que ir, no estar yendo apretados con ciertos
ciertas zonas o tener espacios de trabajo bien apretados o reducidos que no nos dejen estar cómodos. ¿Sí? El espacio es importante. Finalmente, si nosotros no nos sentimos cómodos en nuestro espacio de trabajo, vamos a estar incómodos, no vamos a poder trabajar o producir al 100%. Materiales, el hecho de no poder contar con una buena computadora, con un buen perdón, con papel, con impresora, con lapiceros, POSIT, cosas que nos van ayudando, ¿no? Esos son materiales. Personas, ¿no? Equipos de proyecto que sean eficientes, ¿no? Tener alcadista, a veces el equipo de proyecto nosotros podemos ser coordinadores BIM, etcétera, pero no nos falta el modelador BIM. Entonces nos dan a nosotros como coordinadores funciones que no son de coordinadores porque dicen, oye, sí, tú también lo puedes hacer, entonces me ahorro a alguien más. Pero realmente, aparte de mis funciones que tengo que hacer, debería haber alguien más que me apoye. Entonces, cuando la empresa no se preocupa por tener el equipo adecuado para la cantidad de trabajo que se tiene, ahí tenemos los problemas, ¿no? Por eso las personas también son importantes para asegurar el flujo, porque finalmente, si me dan más carga laboral a mí, como les decía, me voy a demorar más en terminar. Sexto punto, los requisitos, ¿sí? En el primero veíamos información que era data que necesitamos para desarrollar. En esta parte de requisitos se trata más de cosas legales, normativas o requerimientos que tiene el cliente, ¿no? Son cosas que vienen de una municipalidad, de un reglamento nacional, del reglamento nacional de edificaciones, para aquellos que están diseñando, desarrollando algo. Esos son los requisitos que se tienen que cumplir, etcétera. Y el último son los equipos, es decir, aquí sí va la computadora, ¿no? Que es diferente a los materiales. La computadora que nos permita trabajar, hacer renderizaciones, tener un CAD o varios archivos CAD abiertos en simultáneo. ¿Sí? Si nosotros no tenemos esto, ¿qué pasa? Nos paramos, como dicen, nos lajeamos, nos lenteamos y comenzamos a ser mucho más improductivos, porque estamos esperando que la computadora funcione y el flujo está parado hasta que la computadora funcione, hay que reiniciarla, etc. ¿no? Esas cositas van parando los flujos. Si se dan cuenta, así como la mnemotecnia, estrategia de no repetir o la del siempre, nos ayuda poquito a poquito con estas palabras ir evaluando, es como una plantilla que nos permite evaluar nuestro espacio de trabajo y qué cosas pueden generar desperdicios o qué cosas podrían parar nuestro flujo de trabajo. Sí, son algunas de las herramientas o estrategias que se pueden usar en Lean Construction. Y la tercera que me parece súper importante es esta, que es el círculo de Deming, a la cual llamamos todos como mejora continua. Muchas de las herramientas Lean que conocen, que van a conocer, o incluso Scrum o otras herramientas que van a encontrar en el mercado o que ustedes ya conocen, se basan en este simple concepto de mejora continua. ¿De qué trata esto de la mejora continua? De 4 pasos súper simples, ¿sí? Vamos a marcarlos por acá. Listo. El primero es planificar. Imaginen que ustedes quieren hacer algo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer esta implementación con ustedes de elaborar expedientes técnicos usando Scrum. Para lo tanto, yo hice un plan, ¿no? Yo ahí estructuré qué debería enseñarles, cómo debería ser en los talleres. Imagínense que yo le he puesto los talleres antes de la teoría, ¿no? Se mareaban, no sabían qué era la parte teórica. Por eso los talleres siempre son después al final. Pero si yo no planifico y me lanzo a hacerlo como yo quiero, no va a funcionar. Entonces, lo que normalmente hacen, imagínense esto, yo planeo y les he hecho una estructura para todos de acuerdo al brochure. Luego empezamos las clases y eso es hacer, ¿no? Y yo comienzo a hacer, desarrollo las clases, hago los talleres y al final de cada sesión yo internamente me voy dando cuenta de lo que les he presentado, las dudas que han salido, cómo ustedes han ido participando en el curso, han ido desarrollándose, ha habido dudas, no ha habido participación del resto, no sé, se generan problemas. Y una vez que yo entiendo o veo esos problemas, que eso es verificar, es ver si todo mi esquema de trabajo que yo había planeado fue adecuado, ¿no? Por ahí me doy cuenta en verificando que hay personas que me preguntan cosas de Lean Construction o de alguna otra herramienta que yo no he tocado, pero que sí tiene relación con el curso, ¿ok? Entonces digo, uy, debía haberles enseñado Lean Construction, es solo esta herramienta también para complementar más su conocimiento, o debía haber hecho las clases, no sé, me pongo a pensar, en Zoom, la mayoría, digamos, se les cae el Zoom, no funciona Zoom y nos trae problemas. Entonces, tal vez Google Meet será otra herramienta. Entonces, yo comienzo a verificar, ¿no? Todo mi plan de trabajo y ver qué cosas se está equivocando o yo me estoy equivocando, para después entrar a actuar, es decir, en el siguiente curso o en la siguiente sesión, si esta sesión nos fue mal, con un Zoom que se caía cada rato, mis diapositivas que no se veían, los colores, cualquier cosa, yo la próxima sesión modificar, ¿no? Entonces ya no entro con las diapositivas con los colores que les muestro porque no les gusta, que les repele la atención, tal vez por ahí me dicen, no nos gusta el color que usan de las diapositivas, queremos que lo cambien. Listo, entonces después de verificar, actúo, comienzo a corregir las cosas, ¿ok? Y ya sé qué cosas debo de, o sea, corregir internamente.
Para la siguiente clase, armo una nueva estrategia de planificación, cómo debería desarrollarlo, o si es un próximo curso, yo del mismo tema, yo planifico o armo todo de otra forma de orden o con otros colores o con todos los problemas que nos hayan venido en estas sesiones, ¿no? Y luego para el próximo curso, la próxima clase, ya vuelvo a hacer, ¿no? Y luego verifico si todo ha salido bien y luego actúo y etcétera. Se dan cuenta de cómo funciona el ciclo, ¿no? Planifico que haga algo, lo ejecuto. Me voy a equivocar, para bien o para mal. Las cosas buenas o malas las verifico, es decir, veo mis errores y luego los corrijo. Corrijo es actuar. Actúo, corrijo, edito y listo. Para la siguiente vez que haga la clase, vuelvo a planificar cómo lo voy a estructurar. Y así. Todo esto es el ciclo de Deming, el ciclo de la mejora continua. Y muchas de las herramientas que ustedes conocen se basan en esto, en planificar, hacer, verificar y actuar. Piénsenlo. Si aquellos que conocen las Planner System, funciona así. Planificas, haces, verificas y actúas. Planificas, haces y así. Kanban o cualquier herramienta se basa en esto, ¿sí? Piénsenlo nada más, ustedes una herramienta y van a darse cuenta que todo se basa en esta estructura de conceptos. Ese es el origen de muchas herramientas que se conocen dentro de la filosofía de Lean Construction. ¿Ok? Listo. Aparte de estas tres que yo considero que son importantes, un poquito para entender por qué es importante conocer Lean Construction, existe un montón adicional. Estas son herramientas Lean. No les pongo que son herramientas Lean Construction porque todas, el Lean Construction no es la única, no es el Lean total. Lean nace de la industria de Toyota, Taiichi Ohno, en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando se fabricaba carros, comienza a crear todo esto, esta ola o esta corriente de lo que es el Lean Construction. Ahorita les voy a contar un poquito más y crea pues múltiples herramientas. Aquí hay esto le llaman la casa de Toyota, la casa de Lean Management, donde pueden ver herramientas Lean desde las Planner System, las que les he mostrado, 5S, Kanban, diagrama de Spaghetti, carta balance, nivel general de actividad, las que ustedes imaginen van a estar armadas o colocadas en esto. Entonces, ¿de qué trata Lean Construction? ¿Sí? En resumen, para aquellos que quieren entender el resumen de Lean Construction, Lean Construction es la fusión de dos cosas, señores. Principios, pensamientos, formas en las cuales nuestro cerebro comience a trabajar en los proyectos, no solo de construcción, ya les decía, nuestra vida personal también es válido. Ok, entonces todos estos pensamientos tienen que ir en la cabeza. ¿Ok? Y listo. Del otro lado, ¿qué están? Herramientas, formatos, talleres, presentaciones, esquemas, plantillas, etcétera. Que esos son herramientas Lean. Acá le puse una X porque hay una incontable cantidad, ¿no? Considero que no deberíamos cerrar la cantidad de herramientas Lean que se conocen. Hay un montón, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que tenemos que enfocarnos en mejorar, ser eficientes, eficaces, y ya tenemos herramientas prediseñadas, prearmadas para hacerlo, listo, solo nos queda por finalizar aplicar la filosofía Lean, ¿ok? De eso se trata en resumen Lean Construction. Cualquier cosa adicional que les vendan siempre va a estar metido dentro de esto. O te enseñan en el mercado una herramienta Lean y en paralelo te enseñan el pensamiento. Las herramientas no son nada si alguien no piensa en optimizar, minimizar, enfocarse en el proceso. Porque recuerden, la herramienta es un formato, una metodología, una serie de pasos y nada más. Y si uno lo va a hacer, lo va a seguir al pie de la letra, si no piensas en optimizar, si no piensas en minimizar desperdicios, en enfocarte en el proceso, en generar valor y mejora continua, vas a usar la herramienta como puedas, ¿sí? Y finalmente no te va a resultar. Por eso es importante que nosotros fusionemos al aplicar la herramienta, al aplicar la filosofía, tanto los principios, es decir, pensamientos, como las herramientas, ¿ok? Listo. Entonces, hasta ahí con Lean Construction, ¿ok, señores? Como les decía, es mucho más profundo lo que se tiene dentro de la filosofía. Si alguien quiere investigar, estudiar mucho en internet, en la web, nosotros tenemos un curso gratuito de herramientas Lean. Ahí busquen nuestra web si quieren aprender más cosas, ¿ok? Hasta ahí, ¿cómo funciona el genérico de Lean Construction? Ya sabemos